Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque además entre semana ya sabemos cómo andamos por Madrid, que parece que uno nunca encuentra tiempo para nada. Gracias sobre todo a la Fundación Secretariado Gitano por esta iniciativa que considero tan necesaria. Además, lo comentaba antes, ha coincidido con la salida del informe PISA, pero nunca llegamos al detalle, al fondo de la cuestión, que son precisamente informes como el que se va a presentar hoy y que tan importante es para la igualdad y para la integración de todas las personas, independientemente de sus circunstancias personales, profesionales, etcétera, etcétera. Nunca es suficiente la atención que se le presta a la educación, pero además el derecho, decía, una educación integradora e igualitaria, independientemente del sexo, la raza y las circunstancias sociales, familiares o personales de cada estudiante, debería de ser una prioridad de los poderes públicos. Para eso estamos aquí, para poner en común entre poderes públicos, gracias a los portavoces parlamentarios, diputados, diputadas, representantes del Ministerio de Educación. Gracias, Mercedes González, presidenta de la Comisión de Educación. Y gracias, por supuesto, a Sara, presidenta Sara Jiménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Van a hablar ahora Sara y Mercedes, o Mercedes y Sara. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la asistencia y la expectación que ha generado la presentación de la situación educativa del alumnado gitano en España. Quiero agradecer la presencia en la sala también de Begoña Gómez, sí. y quiero agradecer a mi compañera periodista, Ana Pardo, que es una persona, como saben todos ustedes, comprometida con la igualdad en todos sus aspectos. En lo personal, yo siempre creo mucho en las señales. Y una de mis primeras reuniones, lo estábamos comentando ahora, cuando fui elegida delegada del Gobierno, fue con el Secretariado Gitano para hablar de discriminación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la discriminación que se vivía en diferentes sectores, y a partir de ahí empezamos un recorrido conjunto a lo largo de los 2 años que tuve el privilegio de ser delegada del Gobierno en Madrid, que no sé por qué, estas señales de la vida ha hecho que mi primer acto como presidenta de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte sea con vosotros y con vosotras, con lo cual de verdad quiero agradeceros este giro del destino que se ha producido, y espero y estoy convencida de que haremos un trabajo completamente estupendo e intenso a lo largo de todo este tiempo. Es muy simbólico que además vengáis a la casa de todos y todas a presentar este informe y a dar a conocer, sin hacer spoiler, datos que a mí me han parecido tremendamente significativos. Hacía ya una década que no hacíais este estudio y efectivamente hay avances, hay luces que son importantes y que tenemos que tener todos en cuenta, y es que aumenta afortunadamente la incorporación a la educación infantil y sobre todo a la educación también primaria, que también se incrementa el número de jóvenes que completan la educación secundaria obligatoria, eso es muy importante, y algo que a mí me ha parecido fundamental, y es la concienciación de las familias, cómo las familias saben que es muy importante que sus hijos e hijas estudien y completen toda su formación, y además generan grandes expectativas para ellos y para ellas a la hora de cursar sus estudios. Pero también es cierto, y no lo vamos a obviar porque es un hecho que trasladaréis, que hay una brecha, ¿no?, de desigualdad que es evidente, y que esa brecha de desigualdad es verdad que poco a poco va envolviendo al alumnado gitano en desventaja y por consiguiente en fracaso, ¿no? Y una cosa que me gustaría señalar muchísimo, porque a lo largo de todo el informe resalta de una manera más llamativa, es las niñas, ¿no? El papel de las mujeres, la situación de las niñas alumnas gitanas que contrasta con la situación que vivimos o que viven nuestras hijas en el conjunto de la sociedad, ¿no? La excelencia de las mujeres, los grandes éxitos de las mujeres en toda la materia educativa, en las niñas gitanas eso no se ve, ¿no? Y nos encontramos con un 70% de mujeres
que entre los 14 y los 26 años ni estudian ni trabajan, cuando entre los 14 y los 26 años es una edad de éxito en las mujeres en el conjunto de la sociedad. Somos las que mejores notas sacamos, las que más llegamos a la universidad, las que más, ¿no? Y eso no se ve. Y creo que es un dato a reflexionar y a trabajar, por supuesto. Contad con todos nosotros, de verdad. Sabéis que contáis plenamente con el Consejo de Europa, que hizo una recomendación a todos los países europeos. Contad, por supuesto, y hablará el Gobierno de España, con el completo trabajo del Gobierno de España, y, por supuesto, contad con la Comisión de Educación, de Formación Profesional y Deportes para trabajar a lo largo de todos estos años, porque el reto es inmenso, ¿no? La educación es una escuela de igualdad, y la igualdad genera oportunidades y, por lo tanto, una sociedad más justa. Con lo cual, contad de verdad con todos nosotros para abrir las puertas a esa sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar en la casa, en la sede de la Soberanía Popular, para presentar este estudio, que es relativo a la situación del alumnado gitano en materia educativa, en esa defensa de un derecho fundamental como es la educación, y hacerlo aquí en sede parlamentaria pues tiene un importante valor. Agradezco a la presidenta de la comisión, a Mercedes González, su acogida, igual a Ana Pardo el que esté con nosotros, a los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios. La verdad que os veo y un poco me emociono, ¿no? Le decía a Isidro que me revuelvo un poco porque pues estuvimos mano a mano en la anterior legislatura trabajando con muchos de vosotros, también senadores, la directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación, representantes del Ministerio de Educación, representantes del Ministerio de Igualdad, de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030, de la Defensoría del Pueblo, además de entidades del tercer sector que trabajan con nosotros igualmente en alianza a esta materia: el CERMI, Save the Children, 11, Plataforma del Tercer Sector, Plataforma por la Infancia, EAPN, Spanish Girls, universidades que estáis aquí representados, periodistas. Gracias, Begoña, por acompañarnos en este acto, amigos y amigas. Esta tarde tiene un valor especial y creo que decimos es un reto, ¿no? El que hoy nos reunamos aquí para hablar de algo que os tengo que confesar que es doloroso. Cuando hablamos de la situación educativa del alumnado gitano, y los datos que después Isidro nos va a presentar, te provoca nudo del estómago y dolor, porque nos dicen que no hemos avanzado como sociedad, qué reto pendiente tenemos en una garantía fundamental como es el derecho a la educación. Y lo estamos haciendo aquí en la casa de todos y de todas. Lo estamos haciendo aquí en la casa en la que se legisla, en la casa en la que eleva la protección de los derechos. Y vamos a ver esa gran brecha. Y es una brecha que al final creo que todos vamos a compartir que hay que poner una solución. O sea, no nos podemos permitir nosotros desde la Fundación Secretariado Gitano, cuando hemos visto este estudio, ya hicimos un estudio hace 10 años y lo que queremos es ver los datos, cuál es la situación del alumnado gitano, cuál es la situación en referencia al alumnado de la sociedad en general y compararlo con qué es lo que pasaba con los gitanos y las gitanas hace 10 años. Y nosotros mismos, cuando vimos los datos, pues dijimos, aquí no se está dando la talla por ningún sitio, ¿no? Entonces, creo que la primera reflexión es ser conscientes de la dureza de los datos que presenta el propio informe. Y hacerlo aquí, pues realmente hoy vengo a los compañeros de los grupos parlamentarios y a las administraciones públicas a ser exigentes. Creo que nosotros como organización nos toca exigir ese deber y esa responsabilidad que nuestra administración pública, que nuestros legisladores tienen en la garantía del derecho a la educación, porque hablamos del derecho a un derecho fundamental que se está vulnerando. El informe nos dice el cómo empezamos, ¿no? con unas brechas desde el inicio. Anteriormente le estaba intentando explicar a Begoña, empezamos la educación infantil, un itinerario, pues más tarde. Luego en tercero de primaria un 23% ya repiten. En quinto de primaria el 40%. Llegamos a la educación secundaria y 6 de cada 10
niños y niñas gitanas no terminan actualmente la educación secundaria obligatoria. Si esto fuese un dato global, sería una situación de alarma nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que como nos pasa a los gitanos y a las gitanas, os tengo que confesar que a veces digo, pues es que parece que no importamos en la sociedad. ¿Qué pasa? Que como son los niños y las niñas gitanas, no merecen medidas urgentes que den respuesta a corregir esta brecha de desigualdad. Yo os pregunto ya, yo os digo, ¿qué estamos ante una situación de desigualdad estructural tan gorda que nadie quiere hacer frente con valentía? Porque el dato es duro, es alarmante. Yo soy consciente que las propias familias gitanas tenemos un gran reto pendiente. Un gran reto pendiente en materia educativa, porque todos los gitanos y las gitanas que hemos podido estudiar se ha visto revertida nuestra situación en acceso a vida digna. Al final, dices, la educación es un ascensor social. Claro que es un ascensor social para todos aquellos que ya lo hemos podido comprobar, pero cuando hablamos de los datos de gitanos, somos una gotita en el océano. Por eso, aunque nosotros como organización hacemos actividades de promoción, de avance en lo que es el sistema educativo del alumnado gitano, no es suficiente, porque se necesita una medida seria, se necesita una medida estructural, y creo que parte por necesitar una gran apuesta política en esta materia que hasta la actualidad pues no la hemos conseguido. Entonces, el principal dato, 6 de cada 10 niños gitanos, esa brecha educativa. Luego decimos, Isidro lo va a explicar, dices, ¿qué es lo que sucede en los hogares gitanos? ¿No? Cuando el propio estudio analiza cuál es el contexto, ¿por qué no se está dando una buena respuesta? Pues porque el entorno de los niños gitanos es de desventaja. Desventaja porque perteneces a hogares donde tu padre y tu madre no tienen una formación adecuada para poder darte un soporte educativo. Desventaja porque el 86% de las familias gitanas viven en situación de pobreza, y eso significa que no tienes un hogar adecuado para tener un buen, espacio educativo. Además, es desventaja porque tampoco se pueden permitir tus familias profesores particulares cuando necesitas un apoyo, porque además un 20% de la brecha digital afecta al alumnado gitano. Este es el entorno al que se enfrentan no unos pocos, sino muchos niños y niñas gitanas. Entonces tenemos este contexto y además el propio sistema educativo no nos brinda unas medidas específicas contemplando nuestra realidad. El resultado es el que tenemos encima de la mesa. Y el problema es que si no llegamos a poner medidas, si no nos responsabilizamos de esta circunstancia, vamos a condicionar a una nueva generación de gitanos y gitanas a la pobreza y a la exclusión. Porque la pobreza se hereda, y se hereda principalmente si no tenemos herramienta educativa. Estamos en un momento complejo. Crisis económica, contextos muy complejos incluso a nivel internacional. Hablamos de la importancia, estos días yo decía, pues se habla del informe PISA, ¿no? El cómo nos preocupa, cuál es el rendimiento y cuál es la situación educativa de nuestro alumnado, si somos mejores o peores en matemáticas, nuestros niños y nuestras niñas, si son mejores o peores en, en asimilar las materias, en la lectura, en la comprensión lectora. ¿Qué pasa con el alumnado gitano con esta desigualdad? Que va mucho más allá de ello. Superamos todas estas brechas que nos asustan, ¿no? Que como sociedad decimos, ¿no? Es que la juventud queremos que salga adelante, y la herramienta educativa y el no quedar sacar atrás es muy importante. Nosotros también como organización queremos esto para los niños y las niñas gitanas. Y por eso venimos aquí a compartir con todos vosotros nuestro informe. Hay recomendaciones de la ECRI. Tenemos al Parlamento Europeo que ha establecido también recomendaciones en materia escolar. Hay una gran sensibilidad, digamos, a nivel europeo con que es algo que tiene que cambiar. Yo vine la semana pasada de Estrasburgo con nudo en el estómago, porque esta realidad de los niños y las niñas gitanas pasa en toda Europa. Hay una desigualdad educativa alarmante, pero junto a ello hay una desigualdad estructural y una discriminación estructural que nos acompaña, que es la segregación escolar que existen en nuestros colegios. En nuestras ciudades, en todas nuestras ciudades hay centros gueto.
Y esos centros gueto son incompatibles con el gran mensaje de nuestra LOMLOE. El artículo 80 y el artículo 81 de la LOMLOE debe ser aplicado. Aquí digo a los parlamentarios, tenemos que ejecutar la norma. El principio rector es la equidad. Para cumplir esa equidad, compensar las desigualdades, además el artículo 81 establece hay que tener en cuenta la puesta en marcha de medidas para estos niños y estas niñas que parten de entornos socioeconómicos vulnerables, incluso los entornos culturales. Aquí os hacemos la apuesta. Queremos compromiso político. Queremos que hoy sea un punto de partida para que todos nos unamos en corregir la desventaja educativa del alumnado gitano, porque eso será que seremos mejores como sociedad. Gracias. Isidro, es tu turno para presentarnos ese informe de que ya nos ha dejado temblando Sara para que tú continúes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ya se han dado los agradecimientos, no insisto en ellos. A Carmen Calvo, que ha llegado más tarde, muchas gracias por acompañarnos, Carmen, un placer. Y bueno, se nota en nuestra presidenta ha sido parlamentaria y ha contado, en realidad lo ha contado todo, ha contado los datos, ha hecho el resumen de los datos, pero sobre todo ha transmitido el sentido que tiene este informe. La Fundación Secretariado Gitano tiene ya 40 años de vida y nació con una vocación de servir a la promoción, no a paliar las dificultades de los gitanos, sino servir a su transformación. Y empezó además justamente con un programa de educación. Todavía no se había aprobado la Ley General de Educación. Los niños y las niñas gitanas estaban desescolarizados, salvo los que iban a colegios religiosos, y el primer proyecto fue de Escuelas Puente para intentar acercarles a la escuela pública. Es en 1986, con la primera Ley General de Educación, cuando por primera vez los niños y las niñas gitanas se incorporan en nuestro sistema educativo. Visto con perspectiva, pues es desde hace 2 días. Pero han pasado 40 años, se han pasado muchas cosas, se ha transformado esta sociedad, se ha transformado este país muchísimo y algo no se ha transformado suficientemente para los gitanos. Muchas cosas, y una de ellas es la educación. Nosotros venimos trabajando siempre, sobre todo con 2 elementos que creemos son vectores de cambio social: el empleo, el acceso al empleo y la educación. En empleo, en los últimos 20 años, vemos que se ha producido un avance en la población gitana significativo. Ha habido un cambio cultural en relación a la cultura laboral. Todavía hay muchas diferencias, como todo lo que le pasa a los gitanos para todos los indicadores, pero es totalmente diferente. Hay una incorporación al mercado de trabajo muy rápida que se ha producido en 2 décadas y que está contribuyendo a mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, en educación, lo decía Sara, no ha habido progresos. En educación hubo este progreso, el de la incorporación de los niños y las niñas gitanas al sistema educativo, y luego nos hemos dormido en los laureles. Hemos confundido, como sociedad, pero también los poderes públicos, el derecho a la escolarización con el derecho a la educación. Y no tiene nada que ver. Todos los niños, todas las niñas gitanas están escolarizados, pero el derecho a la educación no está garantizado en absoluto para la inmensa mayoría de los niños y las niñas gitanas. Y como decía Sara, el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales, de los fuertes en nuestra Constitución. Con la educación además pasa, con la educación y los gitanos ocupan poco porque además son pocos y están ahí. Estadísticamente no cambian las grandes estadísticas, los indicadores educativos del país. Pero cuando te fijas en cómo les afectan a ellos, su sobrerepresentación es inmensa. Pero las explicaciones que además se dan muchas veces van hacia las familias. No cumple su función, ya se sabe, sacan a las niñas del colegio, tiene mucho absentismo. Claro, este discurso, que como todos los discursos, siempre tiene algo de verdad y llevamos arrastrando desde hace décadas, no explica qué es lo que pasa.
El derecho, un derecho fundamental, debe ser garantizado por los poderes públicos. Las familias tienen responsabilidades, los poderes públicos tienen la responsabilidad de la garantía del derecho. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y de eso habla este informe. Es un informe que habéis podido, el resumen ejecutivo lo tenéis ahí para que os lo leáis y lo tenéis online también. Y que, como todos los estudios, pretenden, en concreto este, más allá del discurso y de la pasión que podamos poner, es aportar evidencia científica y aportar datos sobre la dimensión de la desigualdad. Además, lo decía la presidenta de la comisión, es que hay recomendaciones de organismos europeos, del Consejo de Europa, de la Agencia de Derechos Fundamentales, de la Comisión Europea, en este sentido, de que hay que medir qué le está pasando al alumnado gitano específicamente. Y esas son las demandas concretas que hay. ¿Qué les pasa? ¿En cuánta medida les pasa? Hay que conocer. Y eso es un mandato. Y además tenemos también un mandato político. Tenemos una estrategia nacional aprobada en 2021 que tiene objetivos educativos ambiciosos y que además había un mandato de hacer este estudio para actualizar la línea base de en qué momento estamos. Datos y estudios con ese objetivo, no con el de tener un acto, sino con el de que sirvan para orientar las políticas, para que sirvan para poner en marcha medidas para reducir y compensar esas desventajas y para garantizar la equidad educativa. Ayer en un acto estaba Pablo Simón y citó a alguien y decía, lo de contar datos es tremendo, porque va soltando datos y la gente cierra los oídos. Es que os pido, con los datos, cuando veáis el informe, que penséis que hacen referencia a cerca de 200.000 niños y niñas gitanos menores de 18 años y que estas cosas, esos números que aparecen ahí, les está pasando a ellos y a sus familias. Y además les está pasando a ellos y a sus familias de manera retroactiva desde siempre y, como acaba de decir Sara y como vamos a ver, probablemente le va a pasar también las 2 o 3 próximas generaciones o los próximos 50 años si no hacemos algo al respecto. El estudio este que se ha realizado tenía 3 objetivos. Poner una foto de cuál es la situación educativa del alumnado gitano en 2022, que es cuando se ha hecho el trabajo de campo, del alumnado gitano y de sus hogares. Comparar, el estudio lo que lleva, toma todos los indicadores estándar de educación para que sea comparable con cuál es la situación del conjunto del alumnado en nuestro país. Y por fin, como se hizo un estudio hace una década, en 2012, poder comparar la evolución, los progresos o los atascos que se han producido. Tiene una metodología robusta, se han hecho encuestas a 1.700 hogares, eso da cuenta de 7.200 personas. Se ha hecho además por tramos de edad, que permite que los datos sean significativos, los datos que sean de educación infantil, primaria, etcétera, son significativos en esos tramos de edad. Y además se ha hecho una encuesta a 166 centros, o 166 centros han respondido a la encuesta específicamente sobre cuestiones que tienen que ver con la segregación. El estudio lo ganó el contrato Fresno Consulting, ha sido el equipo investigador que lo ha desarrollado y que tiene experiencia en este ámbito y ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales a partir del IRPF, una subvención del 0,7. Los principales hallazgos, que los ha resumido muy bien Sara. Bueno, ese gráfico describe bien la situación y describe bien, este gráfico es la tasa de escolarización, describe bien lo que yo decía. La línea de abajo es la población, el alumnado gitano, la de arriba el conjunto de la población. Hay un tramo, el de la edad obligatoria de la educación, en el que todo el mundo está escolarizado y ahí prácticamente no hay diferencias. Pero lo que va de antes, la educación infantil, y lo que ocurre a partir de los 15 años, se ve ya grandes diferencias. Y esto no cuenta qué es lo que pasa, solo cuenta qué nivel de escolarización hay. No nos dice nada el gráfico de qué pasa dentro. Y lo que pasa básicamente son 3 cosas. Hay una gran desigualdad.
La desigualdad es muy intensa. No es que haya desigualdad, sino que la desigualdad afecta a muchos, a la mayoría de los niños y niñas gitanos, a amplias capas del alumnado gitano, y lo hace además de una manera muy intensa. Las diferencias en cualquier indicador educativo entre la media de la población española y la población gitana, pues tiene como mínimo 15 puntos. Y de ahí, en algunos casos, hay hasta 60 puntos, como en el caso del fracaso escolar. Por tanto, las desigualdades no es que haya desigualdad, que es una desigualdad inaceptable o insoportable. En segundo lugar, que es lo dramático, a nosotros nos pasó. Tenemos un programa de refuerzo educativo, somos felices, vemos cómo mejoran los chicos, decimos, esto está cambiando. Pero cuando ya haces un estudio y ya ves la realidad estadística, produce frustración. Lo que ha ocurrido en la última década es que ha habido un estancamiento. La presidenta de la comisión daba algunos datos positivos que hay. Ha mejorado la incorporación en infantil y ha mejorado, me gusta que haya dicho, las expectativas de los padres. Los padres tienen, cuando los niños son pequeños, grandes expectativas como cualquier padre, que luego se van frustrando, además, gravemente. Pero comparando el estudio este con el de 2012, que era solo sobre secundaria, lo que se muestra es que no ha habido progresos. En algunas cosas incluso se ha empeorado. Han pasado una década y fíjense todo lo que ha ocurrido en nuestra sociedad en una década, y en esta década no ha habido progresos en la situación educativa del alumnado gitano. Y el último dato, que es todavía más preocupante. En este tiempo, una de las cosas que ha pasado es que la situación educativa del conjunto de la población española ha mejorado, y la de la población gitana se ha estancado en muchas cosas y ha empeorado en otras. Es decir, la brecha, además, las perspectivas son de mayor desigualdad. Estamos ahora mismo en un proceso de divergencia. Todavía van a ir las cosas a peor en los próximos años si no se toman medidas concretas. 5. El estudio, por cierto, está aquí el director del equipo de investigador, Raúl Ruiz, muchas gracias. Es un estudio muy prolijo, tiene muchísima información. Lo que tienen en las manos, además, es el resumen ejecutivo, pero luego está el estudio grande colgado, y es un estudio muy rico, con muchísimos indicadores. Aquí vamos a comentar 5 cosas, con este sentido un poco de ir a lo concreto y poder movilizar voluntades políticas. 5 resultados clave que tienen que ver con el itinerario educativo. El primero es en relación a la educación infantil. Decíamos que ahí ha habido una mejora. Pero ahí ha habido una mejora, pero empieza el recorrido educativo ya con una desventaja. Cuando a los 5 años ya un 51% de los niños y las niñas están escolarizados, pero no el resto. Comparado con el resto de niños no gitanos, ya hay 17 puntos de diferencia. El conjunto de la población, ya el 70% a los 5 años están escolarizados. En el primer ciclo, de 0 a 3 años, las diferencias son todavía muchísimo más grandes. Pero cuando va a empezar la primaria, un niño o una niña gitana, su perspectiva, lo que llaman la esperanza de vida escolar, va a ser de 12 años, va a estar 12 años en el sistema educativo, y un niño o una niña no gitanos van a estar de media casi 19 años. Hay 6 años de diferencia de estar en el sistema y de estar estudiando. Se comienza con una desventaja. Ustedes, además, todos los que están aquí, saben la importancia de la educación temprana, en todos los sentidos. Ya te conforma cognitivamente, te prepara para el futuro y para el resto del recorrido educativo. Y aquí ya empezamos con una desventaja. Pero en primaria, y lo destacaba Sara, porque es que eso nos tiene los pelos de punta, en primaria ya lo que hay es un desfase educativo, nada más empezar la primaria. En tercero de primaria, cuando los niños tienen 8 años, ya hay una cuarta parte de los niños y de las niñas gitanas que tienen 9, ya han perdido un curso. Esto en tercero de primaria. En quinto de primaria, que tienen 10 años los niños, ya un 41% han repetido curso y ya tienen 11 años. Y hay algunos con 12 años. Y esto nos dice
es la tasa de idoneidad, pero nos habla de qué hay detrás. Lo que está ocurriendo en el periodo de formación más importante de nuestras vidas es que no está habiendo calidad en la educación que estos niños y estas niñas reciben. Algo serio está pasando, pero está pasando dentro de nuestros colegios y también en las casas, que ahora vamos ahí, y apuntaba Sara, pero algo está ocurriendo en nuestros centros para que en ese periodo ya los niños vayan con un desfase educativo serio. Cuando llegamos a la secundaria, pues el drama, lo que se venía cociendo, pues se consolida. En realidad lo que ocurre es que los niños y las niñas gitanos, en su gran mayoría, llegan a segundo de la ESO con 16 años o más, aburridos, sin conocimientos, mal en la clase, no entienden muchas de las cosas que se dicen, ya están desubicados, desmotivados, y en cuanto cumplen 16 años, que en su gran mayoría va a ser en segundo de la ESO, pues abandonan legalmente el sistema educativo. Y eso lo contaba muy bien Sara. ¿Qué ocurriría si este dato, que es un dato bárbaro, ocurriera en una sociedad, en el conjunto de la sociedad española? 6 de cada 10 niños o niñas no acaban la secundaria, dejan ya el sistema y no tienen ni el título de la ESO, que es lo mínimo con lo que hoy se puede andar por el mundo, y ya salen al mundo efectivamente. Esto ya es consolidar cómo les va a ir y reproducir efectivamente la pobreza. El dato para el conjunto del alumnado en España es del 4%. Por cierto, nadie habla de fracaso escolar, que es otro problema que nos hemos encontrado, es que cuando hablamos de fracaso escolar no nos entiende nadie, porque todo el mundo, los medios de comunicación, los informes, hablan de abandono escolar temprano, porque ese es el dato que se mide, porque es el que afecta a todo el mundo, pues se da por hecho que todo el mundo tiene la ESO, solo un 4% no lo tiene. Y por eso se habla de abandono educativo, que es aquellos que no estudian, que tienen 18 años, entre los 18 y 24 años no estudian. Pero es que a los niños y a las niñas gitanas no llegan ni ahí. Es que antes de los 16 años ya han dejado de estudiar y no tienen la titulación mínima necesaria. Esto es un fracaso escolar de los niños y las niñas, esto es un fracaso social de todos nosotros. Y esto es algo, efectivamente, crítico y que nos tiene que llevar a la acción. Siguiente paso. Llegamos sí, a la etapa de la juventud, la tasa de abandono educativo temprano. ¿Quiénes están estudiando entre los 18 y los 24? Aquí había objetivos de convergencia para España, que estaba muy mal, estaba a la cola en este dato, y nuestro país ha mejorado. Y en los últimos años se ha reducido la tasa de abandono temprano al 13%. Solo hay un 13% de jóvenes que han dejado de estudiar en ese periodo. Pero es que esto ha aumentado para los niños y los jóvenes gitanos. Ahora es el 86%, casi el 87% que no estudian. Hace 10 años ese dato era 20 puntos menor, ha empeorado sensiblemente. Y esto ya sí que es un drama, porque la conclusión es que mientras que el conjunto de la juventud española cada vez estudia más y se prepara más, el conjunto de la juventud gitana ha abandonado ya los estudios y además un 60% ni estudia ni trabaja. Y más en el caso de las mujeres ocurre así. Esto ya lo que significa son trayectorias vitales diferentes, pero ya para toda la vida, ya se han cristalizado para toda la vida y probablemente para la vida de los hijos de estos jóvenes. Eso ya no hay posibilidad de convergencia. Con lo cual estamos en un punto en el que las desigualdades no solo se están reduciendo, sino que están divergiendo y van a peor. Tenemos otra cuestión en nuestro sistema educativo, no en el nuestro, ocurre también en otros países europeos y cada vez es una cuestión de preocupación de los organismos europeos e internacionales, que es que tenemos colegios segregados. La LOMLOE por fin ha hablado de la palabra segregación, que antes era pecado nombrarla siquiera, pero tenemos segregación.
Tenemos segregación socioeconómica, pero es que ya quisiéramos que los niños y las niñas gitanas sufrieran la segregación socioeconómica, pero es que a ella además se suma una segregación por su origen étnico. Y eso es una definición de discriminación indirecta. Eso es discriminación. Y eso ocurre por el origen étnico de las personas. Tenemos colegios en todas las ciudades españolas, en todos los centros, donde hay alta concentración, que es más de un 15% del alumnado son niños gitanos, cuando la población gitana en España no llega al 2%, es el 1,4%. O segregación, que es más de un 30%, o segregación severa, más de un 60%. Y eso está ocurriendo en todas las ciudades españolas. Y no hay ningún barrio, porque luego se dice, no, tiene que ver con la segregación residencial. No hay ningún barrio que tenga esos porcentajes de población gitana. Se producen otros efectos y otros fenómenos que, bueno, están apuntados también en el informe. Hay gente que se va de los colegios donde hay niños gitanos, otras familias gitanas llevan más también ahí a los niños y todo el mundo contento. Pero es una situación de segregación educativa. ¿Cómo podemos construir una sociedad de convivencia, de iguales, cuando en los primeros años de la vida y de la formación de las personas ocurre esto? Y ocurre algo muy significativo. No es que tengamos muchos centros segregados, que tenemos. Ahí ven, de la muestra, de la encuesta, un 28% tenían alta concentración, casi un tercio son segregados y un 40% segregación extrema. Pero si lo miras desde la perspectiva de los niños y las niñas gitanas, es que más de un tercio, entre un tercio, hicimos otro estudio con el Ministerio hace un año, entre un tercio y un 40% del alumnado gitano estudia en centros segregados. Y una buena parte de ellos en centros muy segregados, donde la mayoría, más del 60%, son otros niños y niñas gitanos y el resto son migrantes. Esto es incompatible con nuestra democracia, esto es incompatible con nuestro Estado de Derecho y con los valores que todos defendemos y más en esta casa. Lo que viene ahí son lo que contestan los profesores de estos centros segregados. Es su opinión sobre qué produce además. Y ellos mismos son conscientes de que dificulta el éxito educativo, de que aumenta el aislamiento, la conflictividad, limita la interacción social y reduce la calidad de la enseñanza. Eso es nuestro sistema educativo hoy para buena parte del alumnado gitano, para más de un tercio del alumnado gitano. Finalmente, estamos metidos en este círculo, en el que se va retroalimentando, en que hay un ciclo educativo muy corto para los niños y las niñas gitanas, empiezan tarde, se van antes, pero lo que pasa entre medias además es que hay peores resultados, una enorme tasa de repetición, un desfase educativo serio, al final un desánimo que se traduce en un abandono temprano y esto se va retroalimentando y hace que vaya aumentando esa brecha de desigualdad. Voy concluyendo, quedan 2 slides. Una sobre, que también apuntaba Sara, y qué es lo que hace que llevemos décadas y no haya progresos. ¿Qué factores están incidiendo ahí? Y bueno, señalábamos en el estudio 3 ámbitos. Uno, que lo damos por hecho porque entendemos que los gitanos siempre han sido pobres y es su condición natural, estar en la pobreza. Pero es que la pobreza para la población gitana es muy intensa y muy extensa. El 86% de las familias gitanas son pobres, están por debajo del umbral de la pobreza. Pero es que un 46% son hogares en extrema pobreza. Es decir, con la mediana de ingresos está por debajo del 30%. No, esto es mucha pobreza que se traduce en la práctica, no en que no puedan comer, como es carne un día a la semana, se traduce en estas cuestiones, en hogares donde los padres tampoco han tenido formación, donde hay analfabetismo, donde no hay un espacio donde hacer los deberes, donde cuando llegas no te preguntan ¿qué deberes tienes? Y te puedo ayudar. Eso se traduce en que ni se dan las condiciones físicas, ni el contexto, ni hay libros en la casa, para que haya
aquello que en la mayoría de los hogares de nuestro país hacemos con nuestros hijos, que dedicamos buena parte de nuestro dinero y de nuestros esfuerzos a invertirlos en la educación de nuestros hijos. Y estudiar cuesta mucho dinero, además. Y las familias gitanas son económicamente muy débiles y las medidas de protección social no alcanzan para cubrir las necesidades educativas que tienen estos hogares. Ese es el principal problema. Hay un problema serio de pobreza que no se está atajando adecuadamente o suficientemente. Y en segundo lugar, es una cuestión cultural de nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que no tiene la flexibilidad necesaria para compensar las desventajas y para tratar de una manera equitativa las diferencias. Y es una cuestión nos pasa en el sistema educativo y en muchos otros sistemas, es una cuestión cultural. Acabamos de aprobar una ley que tiene unos buenos cimientos, que habla de equidad, que habla de adaptación, que habla de segregación, pero hay una brecha entre lo que dice la ley, entre los mandatos, las aspiraciones y luego el cómo se concretan. Y luego no somos capaces de dar ese paso, de decir cómo adaptamos en realidad las medidas de nuestro sistema a aquellos que se nos quedan en los bordes, que son para quien hay que dar medidas adaptativas, y no lo hacemos. Ponemos en marcha mecanismos como los PROA para prevenir el abandono, pero no sabemos adaptarlos a la realidad que tienen los niños y las niñas gitanas. Tenemos un sistema educativo que no está fallando, será bueno para el conjunto de la población, y está bien lo de que miremos los datos de PISA, pero el problema no está ahí, no está en cómo es nuestro sistema, que también, para el conjunto de la población, sino qué hace nuestro sistema con los márgenes. Que queremos que sea una educación inclusiva, pero para que eso sea así hay que poner en marcha medidas concretas que supongan avances en inclusión. Y por último, como comentábamos, no podemos tener un sistema que tolere el que haya segregación escolar. Simplemente es inaceptable y hay que ponerlo en el foco y hay que abordarlo y hay que revertirlo. Es que no tenemos otra. Ya sí que concluimos con los mandatos, porque efectivamente decíamos, no es para quejarnos, es para llamar a la acción. En el informe verán que hay un decálogo de medidas, todas son buenas, pero vamos a comentar 3 de ellas. Una, porque sabemos, luego uno pregunta, ¿y qué se puede hacer? Es que sabemos algunas cosas que se pueden hacer. Creemos que si tenemos, como hacemos para otras cosas en nuestra sociedad, si tenemos un problema específico y lo tenemos identificado, tenemos que dar una respuesta específica. Nuestro sistema educativo tiene un problema específico con el alumnado gitano. Nuestra sociedad tiene un problema específico con el pueblo gitano. Y tenemos que dar una respuesta específica. Que no vale para todos, vale para ellos. La situación educativa que acabamos de describir le pasa a los niños y a las niñas gitanas, ni siquiera a niños migrantes en situación también de precariedad, le pasa a ellos. Y hay que dar una respuesta específica el tiempo que sea necesario, no es para siempre, sino el tiempo que sea necesario. Y sabemos qué cosas funcionan. Invertir en refuerzo educativo, que por cierto las familias lo saben y se lo pagan, o lo buscan o se lo pagan, invierten en eso. Invertir en orientación educativa con las familias. Y en buenos proyectos de refuerzo educativo funciona. Nosotros tenemos un programa nuestro, los datos se dan la vuelta. Dice el 80% titulan en la ESO y luego el 80% siguen estudiando además. Es fantástico, pero claro, esto lo hace una ONG, esto no es cuestión de una ONG. Nosotros llegamos a 1.500 niños al año y estamos hablando de 200.000, pero sabemos que funciona. La Generalitat Valenciana cogió este mismo modelo de refuerzo educativo y lo llevó por concierto público y metió dinero de verdad. Y ha hecho equipos para hacer refuerzo educativo para alumnos gitanos en primaria, en secundaria, en posobligatorios, por las tardes, en todos los barrios donde viven personas gitanas, en 30 barrios. Y funciona. Pues esto que sabemos que funciona, lo que hay que hacer es elevarlo a política pública y meter dinero de verdad la próxima década o las 2 próximas décadas. Y aprovechar el Fondo Social Europeo para gastárnoslo en este tipo de cosas, porque ahí suponen soluciones concretas. Otra, garantizar la gratuidad de la educación infantil.
el presidente del Gobierno se comprometió a que al final de esta legislatura habría gratuidad, por lo menos a partir de los 2 años. Lo que esperamos es que se inicie cuanto antes con el alumnado gitano y que se garantice luego, porque hay que garantizarlo, que realmente llega y que realmente se acompaña para que efectivamente participen en la educación infantil. Y por último, revertir la segregación escolar. Esto es una cuestión, tiene mucho trasfondo político, porque se mezclan aquí, a nuestro juicio, de manera artificial, derechos que parece que no pueden convivir y que claro que pueden convivir. Se invoca el derecho a la libre elección de centro y que, por tanto, yo no puedo decir dónde estudian los niños. Se puede garantizar, si quieren, la libre elección de centro, pero garanticen también que no haya centros guetos. Para eso hay que modificar las normativas y para eso hay que poner algunas salvaguardas y para eso habrá que incentivar, compensar, etc. No decimos que haya que estar cerrando ahora colegios guetos, que no estaría mal, alguno habría que cerrarlo ya, pero sí que se pongan en marcha medidas de reversión de la segregación escolar y que si tardamos lo mismo 7 años, pues tardamos 7 años, pero que acabemos en una década con la segregación escolar. Bueno, pues esto es todo. Tienen, como decía mi compañera Sara, tienen tarea los representantes de la Administración y los representantes del Congreso, el Legislativo, porque tenemos una ley que da cabida a poner en marcha medidas. Lo que hay que hacer es desarrollarla y aquí lo que tenemos entre manos es bueno, un gran objetivo de buena sociedad, un objetivo moral que tenemos para con el pueblo gitano, para los niños y las niñas gitanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Muchísimas gracias. Realmente es un estudio interesantísimo y solo hemos asistido a un resumen fantástico, desde luego, de la alerta, en mi opinión, educativa que supone la situación de los niños y niñas gitanas en la educación. El informe tiene 82 páginas y conviene que se lo lean entero, porque van muchísimo más allá. Y yo creo que si algo nos ha demostrado lo que habéis dicho, Sara e Isidro, este estudio, estos datos, estos números, es que la importancia de la perspectiva más allá del conjunto de la población. Es decir, y me explico, porque nosotros ahora, las mujeres, estamos muy pendientes y reivindicamos mucho eso que llamamos la perspectiva de género a la hora de educar a los jueces, educar a los profesores, educar a los periodistas, educarnos los periodistas, etcétera, etcétera. Pero es que tan importante es la perspectiva de género como la perspectiva étnica, la perspectiva religiosa, la perspectiva de raza. Todo esto, además, se cruzan entre ellas y es la mejor forma de llegar al diagnóstico preciso de la cuestión. Esto no ocurre, obviamente, con la etnia gitana y lo hemos visto en este estudio, lo vemos en todos los informes educativos que se hacen, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que eso es lo más significativo. Y más allá de eso, me gustaría, porque tenemos además aquí a Samuel y a Ainhoa que nos van a contar su experiencia como jóvenes. Les dejamos subir. Claro, si quieren, o si prefieren ponerse ahí de pie, pero yo prefiero que suban, ¿eh? Sí que quieren. Ainhoa y Samuel nos van a contar su experiencia como estudiantes, adolescentes y como jóvenes gitana y gitano. Me gustaría que nos contarais sobre todo, y después del estudio que hemos conocido y que tenemos por leer, insisto, en sus 82 páginas, me gustaría que nos contarais primero por qué habéis decidido seguir con vuestra formación frente a cifras abrumadoras con respecto al abandono escolar en edades muy tempranas. ¿Por qué vosotros habéis decidido seguir? Si ha sido la importancia del entorno familiar, del apoyo, una cuestión de recursos, una cuestión de instituciones, en fin, de profesores y profesoras, que nos contéis todo esto y, además, los obstáculos que en primera persona os habéis encontrado, que eso es lo que mejor nos ayudará a entender por qué situaciones pasan los niños y niñas
gitanas para estudiar. ¿Quieres empezar, Ainhoa? Dale aquí. Aquí. Ya está, ya está. Ya está. Ahí. Adelante. Bueno, antes de nada agradeceros a todos y a todas por darnos esta oportunidad de poder dar nuestra voz, ¿no?, en un lugar así como este y en un estudio tan importante, ¿no? Bueno, pues yo me voy a presentar. Soy Ainhoa, tengo 27 años, soy mujer gitana, mamá de 2 niños, soy trabajadora de la Fundación Secretario Gitano y soy alumna de la universidad. Bueno, la primera pregunta, ¿no?, como bien ha dicho nuestra compañera, si tengo que contar un poco sobre mi trayectoria educativa, la tendría que definir, yo creo que es agridulce. Por un lado, la verdad es que siempre he tenido el apoyo de mi madre, que ha sido como mi gran motor. Desde bien pequeñita a mí siempre me ha dicho que yo tengo que estudiar, que tengo que ser alguien en la vida, que me forme, porque ella realmente no ha tenido esta oportunidad. Mi madre no sabe leer y ella decía, yo no quiero esto para mis hijas. Entonces, como que desde pequeña siempre me lo ha inculcado mucho. Cuando yo estuve en primaria, yo sí que estaba en un colegio segregado y la verdad es que yo, por mi experiencia y los recuerdos que tengo, fueron horribles. He de decirlo, porque los profesores como que pasaban de nosotros. En inglés no nos daban inglés, los profesores nos ponían a pintar o a ver una película. Y claro, yo, pues como niña, como cualquier niña, pues estoy en la onda con mis compañeros y con mis compañeras, porque tú estás en un sitio donde te ponen a jugar, pues tú juegas, te ponen a pintar, pues tú pintas. Pues en sexto de primaria, me acuerdo perfectamente, una de las profesoras me cogió a mí, me sacó del aula y me dijo, tú tienes que saber de aquí, saliendo, sabiendo multiplicar y dividir, para cuando llegues a la ESO, tener tu futuro. Y claro, y a mí esas palabras me llegaron mucho, la verdad, que me motivaron un montón. Pero ahora me pregunto, ¿y por qué me lo dijo a mí y no se puso enfrente de todos a decir, venga chicos, todos, a por todos, ¿no? Bueno, le agradezco, la verdad, siendo yo pensando en mí. Luego llegué a la ESO y sí que es verdad que yo no sabía nada de inglés. A mí eso me desmotivó un montón, me desvinculó un montón de la clase, porque yo venía de un colegio que todos éramos gitanos y en la ESO era la única gitana en clase. Entonces, a mí eso me sentí muy sola, ¿no? Y creo que es lo agridulce, como he dicho, es una de las cosas más tristes que he vivido, porque tanto dentro de mi familia como fuera de mi familia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo era más pequeña, a mis primas quedaban para ir al culto, salían para ir a cenar. Yo decía, yo no puedo porque tengo que estudiar, tengo que prepararme un examen, tengo que ir a la biblioteca. Y pues ellas lo veían raro, porque pues lo veían raro, la verdad. Pero bueno, yo siempre seguía lo mío. Pero luego estaba dentro de mi clase y mis propios compañeros me decían, ¿qué haces estudiando? Si estos son para las personas no gitanas. Claro, y a mí es como, yo ahora, siendo la que soy, digo, es que he tenido crisis de identidad. Es como, es verdad, a mí siempre me han dicho que el estudiar no es para las personas gitanas y yo siempre he seguido estudiando. Entonces yo decía, ¿qué pasa, que yo no soy gitana? Pues sí, soy gitana, tengo estudios, estoy donde estoy y eso nadie me lo va a quitar. Y la verdad es que para mí siempre ha sido como una gran responsabilidad. Yo terminé la ESO, después de ahí me hice un grado medio de farmacia, estuve el primer año aprobando, pero dije, esto no es lo mío, y lo dejé. Y a lo mejor la gente me decía, ay, es que has perdido un año. Para mí no fue un año perdido, al revés, yo me di cuenta que la medicina no era lo mío. Entonces lo dejé. Luego me hice un grado medio de estética, me gustó, pero no para dedicarme a ello. Bueno, pues me hice mi grado superior de educación infantil. Y la verdad es que dije yo, wow, esto es lo mío. Y ahí ya sí que me gustó. Y cuando terminó mi grado superior, la Fundación Secretario Gitano me dio la oportunidad de trabajar. He de decir, que no he comentado antes, que yo también he sido alumna de uno de los programas que tiene el Secretario Gitano. He sido una de las primeras alumnas del Promociona. Eso me ha motivado un montón, porque durante el camino he encontrado a gente que me ha apoyado, que ha confiado en mí, ¿no? Las altas expectativas, eso es súper importante. Que gente que está a tu lado te diga que puedes, a pesar de que tengas compañeros a tu lado que te digan que esto no es para ti, pero tener a gente que confíe en ti es lo principal y lo que más motiva, lo que me ha motivado y creo que motiva a todos los alumnos gitanos.
Y al día de hoy yo estoy, bueno, el secretario gitano me dio la oportunidad de trabajar con ellos en 2 programas socioeducativos de primera infancia, y cuando yo me metí dije, oh, esto es lo mío. Realmente me encantó y me metí, bueno, me tiré a la piscina y me decidí a estudiar educación social, que ya este año ya termino la carrera. Y nada, y mis compañeras con las que yo estuve, mis educadoras con las que me estaban ayudando y apoyándome a estudiar, que siguiera estudiando, al día de hoy son compañeras mías de trabajo. Y eso para mí es como un sueño que no me lo creo. O sea, estoy súper contenta, la verdad. Eso es un poco mi motivación. Pues te felicito, Ainhoa, te felicitamos desde luego todos y todas porque es evidente, a la vista de las cifras que hemos conocido antes, que tienes mucho mérito, pero también te felicito con un pozo de amargura, porque veo que has tenido que esforzarte mucho más que la media, porque siendo gitana y además siendo mujer, entiendo que has tenido que esforzarte mucho más que la media para llegar a donde estás. Eso también nos apela a todos y a todas, es decir, educar, la educación de los gitanos y la integración de las gitanas, todo muy bien, pero a la sociedad entera hay que educarla en diversidad, que además es un valor añadido, no lo olvidemos. La diversidad siempre es un valor añadido. Todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, empezando por la educación. Samuel, ¿qué nos cuentas? ¿Desde aquí? Creo sí, tienes donde elegir. Dale. Ahí está bien, ¿se escucha? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a todos y a todas por tener la oportunidad de estar aquí y contar un poco pues la experiencia y el camino hacia donde estamos yendo los estudiantes de hoy en día, gitanos y gitanas. Y me llamo Samuel, tengo 18 años y a día de hoy estoy estudiando un grado superior de deporte para poder llegar a hacer la carrera universitaria de magisterio, porque, claro, no he tenido la carrera hasta hace poco porque me gustaban los niños, pero también me gustaba Derecho, era una cosa un poco confusa. Pero bueno, son 2 caminos muy opuestos. Pero bueno, yo empecé primaria pues con esa clase de todos gitanos, porque yo empecé el colegio con la clase donde estábamos metidos prácticamente todos los gitanos de mi edad, hasta que me di cuenta en el sentido de que nos apartaban un poco por el hecho de ser gitanos. Y pasando el año tras año, mis amigos de clase, que eran los gitanos, repitieron todos, salvo yo, que era una cosa así que se movía por ahí. Pasé de curso y los profesores me miraban de otra manera porque se pensaban, hasta que yo no lo decía, se pensaban que yo no era gitano. Y me parecía un poco extraño que por el hecho de no parecer gitano era distinto y podía estudiar como los demás. Mi paso por ahí fue raro porque el hecho de que todos tus compañeros gitanos no pasen y tú estés pasando y ves que mientras tú vas pasando y vas con ganas, los demás se le va como desanimando paso a paso, es una pena porque te desmotiva a la vez que te enorgullece porque dices, tú puedes, pero los demás no. Y mi paso a la secundaria ha sido más difícil, pero bonito. Es un tema en el que si no tienes un apoyo en el que basarte día a día, en el que tienes para poder contar tus penas y también tus alegrías, pero más bien las penas, si no tienes a alguien en el que te ayuda, te motiva, te da consejos, hazme caso que si yo en ese momento no hubiese tenido a mi madre, por ejemplo, que es la que ha estado en foco principal, y a la fundación, que es la que lleva conmigo desde pequeño, yo creo que hubiese podido tirar la toalla. Porque momentos en los que te preguntas, ves a todos los demás amigos gitanos que no estudian y dicen que para qué,
que eso no sirve, que eso no es de gitanos. Y ya tendrá la duda de, ¿y si les hago caso y no hago lo mismo, dejo de estudiar y a la aventura en la vida, porque así es lo que han decidido los demás? Pero gracias de verdad que a mi madre y a apoyos, porque yo creo que para mí lo principal que hay en el estudio es un apoyo cercano. Si no llego a tener ese apoyo, hubiese sido directamente difícil seguir y llegar hasta donde estoy ahora mismo. Y yo estoy muy orgulloso de mí mismo, pero a la vez estoy triste porque, por ejemplo, en mi instituto, el único gitano que se ha sacado bachiller he sido yo. Me orgullece porque me orgullece, pero tú te pones a mirar desde el otro lado y dices que el instituto tenga 70 o 80 años y que solo haya sido una persona quien se haya podido graduar, pues queda un poco sabor así agridulce, amargo. Y yo creo que la motivación es lo último que puedes perder si tienes un objetivo, una meta clara. Y yo creo que con el objetivo y la meta que tengo ahora mismo y los apoyos que tengo, que de día hoy no me sueltan la mano por más que la líe, pues yo creo que terminaré este grado y si veo que me gusta haré magisterio y a lo que venga también pues vendrá. Pues te felicito igualmente, Samuel, porque además con tu juventud, tú también eres muy joven, créeme. Con tu juventud, desde luego, tienes las ideas muy claras, pero se puede hacer magisterio y después derecho, ¿eh? Tú tómatelo con calma, pero sigue adelante. Sigue adelante, felicidades, y entiendo perfectamente ese pozo de amargura, pero que debes, en mi opinión, debes aprovechar para, ya que estáis en una, no voy a decir posición privilegiada, pero que habéis llegado a donde habéis llegado, para dar voz a aquellos que no pueden llegar a donde vosotros habéis llegado. Y es importante, muy importante, subrayar la importancia del apoyo familiar. Por lo tanto, hay que dar apoyo a las familias para que las familias puedan apoyar. Eso es fundamental. Y el apoyo del profesorado. Los profesores necesitan recursos para estar motivados. Y la educación pública no pasa por sus mejores momentos. Entonces, creo que eso es muy importante para que gente como vosotros y vosotras, y como nosotros y nosotras, puedan llegar a donde francamente les dé la gana. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué nos dicen los portavoces de los grupos parlamentarios, los políticos, a ver qué ideas tienen, a ver qué les ha parecido vuestras intervenciones, a ver qué les ha parecido el informe. Isidro, Sara, tu contundencia, que es de agradecer mucho, tu claridad en la exposición y tu ligero cabreo en la exposición. Y vamos a ver, ya terminando con esto, adelante, portavoz del PP, portavoz de H. Bildu, portavoza. Empezamos y Mercedes, aunque tú hablaste al principio, si quieres también... Ay, perdona, que no te había visto, es que tengo aquí la lista, pero no te había visto. Y hay un responsable del Ministerio de Educación, Francisca, pues también su director, también te daremos la palabra. Muy bien, como queráis. Si os sentís bien ahí, adelante. No me dejéis sola. Quedaos, no me dejéis sola. Muy bien. Si quieres empezar. Sí. Bien, muchísimas gracias. No sé si levantarme, me quedo aquí. Bueno, me levanto mismo. Sí, y si quieres subir también. Bueno, Bien, muchísimas gracias a todos, compañeros que veo aquí del Congreso, del Senado. Antiguas compañeras, Sara, que vamos, hasta hace unos meses también eras miembro de esta casa. Bienvenida de nuevo a tu hogar. La verdad, como no, al secretario general de Gitano, que es el anfitrión de esta jornada, miembros del Gobierno, a todos los que os acompañáis. La verdad es que la mejor manera para aprender es escuchar a la gente que sabe, a la gente que conoce, a la gente que habla con el corazón y sobre todo con los pies sobre el terreno, sobre el suelo. Y en este caso habéis sido vosotros. Yo iba anotando, conforme se iba explicando el informe, notas, iba tomando apuntes de las cosas tan interesantes que revela el informe, pero también qué hacer sobre esos datos
o sobre lo que el informe nos muestra, que a veces es lo difícil. Tenemos ya sobre la mesa las cartas, ahora cómo actuamos con estas cartas o qué es lo que hacemos. Se me ha ido la mente, estando aquí sentado, escuchándoos, se me ha ido la mente hace unos años atrás. Yo soy profesor de secundaria de un centro CAES. CAES es un centro en la Comunidad Valenciana de atención educativa singular, donde un alto porcentaje de alumnos eran, y me imagino que seguirán siendo, gitanos. Y es verdad, los datos que se han dado aquí, vamos, los apoyo y les doy toda la razón, sobre todo cuando llegaban a ese segundo de la ESO, incluso primero de la ESO ya con 16 años, y efectivamente, tanto niños como niñas abandonaban la educación. Muchos porque se tenían que ir a vender a los mercados con sus padres. Abandonaban la educación, los padres se los llevaban porque tenían que ir a los mercados de pueblo en pueblo, a la venta ambulante, cada día de la semana. O incluso muchos porque ya estaban pensando en el matrimonio, en casarse jóvenes y crear su propia familia. Pero la educación o el sistema educativo tiene 3 patas. Uno es la familia, evidentemente, y lo dejaré para el final, la familia debe apoyar, reforzar el interés educativo. Uno son los propios alumnos y el tercero los docentes. Los docentes, evidentemente, tenemos que tener esas herramientas, esos instrumentos para poder desarrollar en condiciones nuestro trabajo. Los docentes muchas veces son esos tutores, orientadores, padres, psicólogos, hermanos mayores que queramos ver, porque enseguida identificamos dentro de un aula qué alumno puede tener algún problema determinado o qué alumno debe o necesita esa ayuda, ese apoyo, que en muchas ocasiones no lo tiene fuera del entorno educativo, en su casa incluso, y son los que, como esa profesora de sexto de primaria, te cogió, fuiste afortunada, porque te cogió y dijo, no debes acabar el curso sin saber multiplicar, dividir y no sé cuántas cosas más. Muchas veces somos los profesores los que damos ese empujón necesario para que los jóvenes podáis seguir estudiando. Pero y he dejado a propósito la última pata de la educación, que son las familias. Muchas cosas en común tendrán Ainhoa, ¿verdad? Ainhoa y sí, Samuel. Muchas cosas en común tendrán. Pero si nos damos cuenta, han mencionado una de ellas, que es la que destaco, que es el apoyo de una persona muy concreta, que es la madre, tanto para uno como para la otra. Los dos han destacado la figura materna en su desarrollo educativo como personas. Tú ahora eres madre. Debes hacer lo mismo que hizo tu madre contigo. Debes hacer lo mismo. Por eso, sin ese apoyo materno familiar, es muy complejo, no difícil, pero muy complejo, poder seguir adelante. Y una de las posibilidades, una de las herramientas o cosas que podíamos hacer como consecuencia de este informe, de estas dos opiniones que hemos oído aquí, es no abandonar a los adultos, intentar forzar que vuelvan, porque era una de las consecuencias, una de las conclusiones a quien abandonaba el sistema educativo, que volviesen, facilitarles su vuelta al sistema educativo, porque si ese pilar lo tenemos fuerte dentro de casa, será mucho más fácil influir en los hijos para que sigan dentro del sistema educativo y no lo abandonen. Por eso esa educación a adultos debería ser una cuestión importante, no solamente los que, entre comillas, tenéis edad para estar dentro del sistema educativo, digo entre comillas, porque todos tenemos edad para estar dentro del sistema educativo en cualquier momento, sino que eso sería importante. Por supuesto, reforzar, por supuesto, esas tutorías individualizadas, esos apoyos dentro del colegio, que son fundamentales, son esenciales para poder dar esa continuidad al sistema educativo. Y sobre todo, insisto, en daros esa calidad educativa que os merecéis. A veces con una charla, con una conversación, con un comentario, nos da el aliento suficiente para poder seguir. Vosotros ahora os convertís ejemplo, no aquí. Aquí posiblemente todos los que estemos aquí lo tenemos claro, sino en vuestro día a día, en vuestro entorno, en vuestro grupo de amigos, en vuestros familiares, en vuestros primos.
que seguro que tendréis muchísimos, vuestros primos. Debéis ser ejemplo y debéis seguir motivo de seguir. Yo quiero finalizar ya, porque cuando un político se da el micrófono somos muy peligrosos, pero quiero finalizar porque hay compañeros que quieren también... Oye, a la presidenta de la comisión, que no te he saludado, perdona. Solamente quiero finalizar dando todo el ánimo posible y cogiendo el guante que Sara nos ha lanzado a todos. Compromiso, medidas. Yo ese guante lo cojo y por supuesto que podéis contar con nosotros para aprobar todas las iniciativas y todo el apoyo necesario para que estos datos, cuando dentro de X años, no muchos, sean totalmente contrarios y beneficiosos a los que hemos visto hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, portavoz Clavel, Óscar Clavel, portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Educación, que no lo había dicho. Vamos a seguir por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el partido principal del Gobierno, Mariluz Martínez Seijas. Seijo. Seijo. Bueno, ya me han pasado aquí tu nombre, pero no me lo han pasado bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer escucharos. Estoy encantada de estar, sobre todo, entre amigos y tanta gente con la que llevamos trabajando en la mejora de la educación de este país. Está también aquí mi compañera Beatriz, que ha sido un gusto porque bueno, estuvo compañera además de escaño en la anterior legislatura. Hoy la tenemos como directora general, así que encantada de verte. Sara, muchísimas gracias. Te echamos mucho de menos en educación y te vamos a echar mucho de menos en esta nueva legislatura. Y bueno, como bien sabes, pues llevamos trabajando y colaborando en todas las medidas para avanzar en la equidad, para avanzar en la mejora de la educación en nuestro país y, por supuesto, para mejorar estos resultados verdaderamente demoledores. Y yo creo que hay que decirlo sin paliativos, lo habéis dejado muy claro. Hay un reto por delante, es un reto impresionante, porque yo creo que no es aceptable en un sistema educativo, en la educación española, ¿no?, con los niveles de equidad a los que aspiramos, el tener una tasa de abandono escolar situada en el 86%, cuando estamos hablando de que ya hemos conseguido reducir la tasa de abandono escolar al 13,3% en nuestro país, porque todos sabemos que la tasa de abandono escolar conlleva una situación de exclusión social, de pobreza, y por tanto el círculo de pobreza es imposible romperlo, ¿no? Por tanto, yo creo que el principal objetivo, desde luego, sin ninguna duda, es conseguir retener al alumnado gitano cuanto más tiempo mejor en el sistema educativo, ¿no? Esto es un objetivo que llevamos compartiendo con muchísimas medidas y sobre todo pues con el impulso que dimos en una ley de la que nos sentimos profundamente orgullosos, porque lo habéis dicho anteriormente, es la primera ley que introduce la palabra segregación en una ley educativa, porque lo reconocimos como un problema estructural dentro de la educación y sobre todo para ser la herramienta fundamental esa lucha contra la segregación, para evitar algunos de los resultados que se están viendo en este informe que habéis sacado a la luz, ¿no? Evidentemente, para luchar contra la segregación escolar hay que tomar medidas, hay que poner recursos. Desde luego, la intención en todo momento fue esa lucha para evitar esos centros gueto, para evitar la segregación dentro de las aulas y buscar también medidas de inclusión, de mayor equidad, empezando por una escolarización mucho más heterogénea de la que hay hoy en día en los centros educativos. Está más que demostrado, lo habéis comentado anteriormente, que aulas y grupos con una composición homogénea lo único que conllevan es más de lo mismo. Por eso hay que buscar la heterogeneidad dentro de las aulas, buscar que haya pluralidad, buscar que haya diversidad, y eso supone, desde luego, un compromiso por parte de las administraciones educativas para llevar adelante estas iniciativas, empezando por esa escolarización y cumplir la ley, que para eso está. Y para eso, desde luego, hay que recurrir a todas las administraciones, a las comunidades autónomas, que se tomen en serio esta ley, que se tomen en serio estos criterios de admisión en los centros educativos para evitar un problema que es estructural en la educación española y, como habéis dicho anteriormente, todavía existen multitud de centros gueto que son absolutamente inasumibles en una sociedad que tiene que ser plural, diversa y en la que debe primar la interculturalidad, que debe ser también uno de los principios dentro del sistema educativo, ¿no? Por tanto, hay que luchar contra ello. Políticas de igualdad, como no, las cifras que además habéis dejado de manifiesto, ¿no?, todavía de una mayor exclusión por parte de las alumnas gitanas dentro de la educación y mayor abandono escolar, mayor fracaso escolar, son inaceptables. Eso tiene que pasar, lógicamente, por un cambio social, por un cambio cultural, empezando por las aulas y trabajando de una manera muy cercana. Lo decía anteriormente Óscar, y estoy totalmente de acuerdo, la figura de la madre. La figura de la madre es clara, pero también tenemos que ser muy conscientes de que socialmente estamos atravesando un cambio social.
la mujer anteriormente, pues sabemos lo que hacía, ¿no? Fundamentalmente ocuparse de sus hijos en casa, y también las mujeres gitanas, ¿no? Poco a poco se va cambiando esa situación social, esa situación de incorporación al mundo laboral, y también eso se tiene que ver traducido en, bueno, pues no la situación de mayor atención que muchas veces pues este tipo de alumno requiere en cuanto a mayor apoyo educativo. Yo creo que también hay una cuestión muy clara. Hablábamos antes de esas medidas de apoyo, lo comentabais anteriormente, dentro de algunas de las medidas que se tienen que sacar adelante, que contemplamos también en la ley, la introducción del aprendizaje más individualizado, la atención más individualizada es fundamental. Se han recuperado programas como diversificación, que ha dado unos éxitos escolares fantásticos y ha permitido que muchos alumnos hayan conseguido titular. Porque hablábamos antes del abandono escolar, pero el abandono escolar es a los 18 años. Tenemos que recordar que la educación obligatoria en España es hasta los 16 y que muchos alumnos gitanos, cuando llegan a los 16 años, simplemente abandonan el sistema educativo sin ningún tipo de titulación. Sin ninguna titulación como básica, la titulación de graduado en secundaria obligatoria, es imposible seguir avanzando en el sistema educativo. Por tanto, entramos en un círculo vicioso que lleva una vez más al abandono escolar, a la exclusión y a un impedimento total de retorno a los estudios, ¿no? Pero claro, para todo esto, evidentemente, se tienen que tomar esas medidas de apoyo, de refuerzo y de atención individualizada, ¿no? Que decía que hemos vuelto a incorporar a través de la ley, pero desde luego hay que seguir potenciándola. Y eso, una vez más, supone compromiso de las administraciones educativas, apoyando, lógicamente, en la dotación de mayores recursos para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y, por supuesto, al alumnado gitano, y también trabajar y con un compromiso serio de esos programas de refuerzo escolar, como puede ser el PROA Plus, y tener bueno, pues un proceso también de selección de profesorado motivado, profesorado especializado, que en muchas ocasiones nos encontramos lamentablemente en los centros, que el profesorado que trabaja con el alumnado gitano pues no es precisamente el que más veteranía tenga o el que más experiencia educativa tenga, sino el que viene el último al centro educativo, y como es el último y normalmente suele ser el interino y es el que menos experiencia tiene, pues al final se le adjudican los grupos más complicados, los grupos más plurales, los grupos más diversos, y por tanto el nivel de motivación es menor. Entonces yo creo que ahí también es fundamental que haya un mayor compromiso por parte de los centros educativos a la hora de organizar los horarios, el reparto de los horarios, y trabajar también con un criterio quizás de discriminación positiva en cuanto a la organización de los recursos del centro para poder atender mejor pues a algunos centros donde hay un mayor número de concentración de alumnado gitano en determinados grupos escolares, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en estas medidas, y algo también muy importante que no debemos olvidar. Cuando hablamos de fracaso escolar, y yo ahora lo voy a decir no tanto como política, sino como profesora con experiencia en las aulas, ¿no? Y además con investigación centrada en el abandono escolar y en el fracaso escolar, hay que tener en cuenta que muchos problemas que proceden del fracaso escolar vienen por una desconexión que proviene de las edades más tempranas. Lo comentaba antes Isidro, y lo decía además con una absoluta nitidez. El fracaso escolar se va acumulando, y se va acumulando porque desde las etapas tempranas, cuando un niño empieza a tener desconexión en determinadas materias, si esa desconexión no se compensa de alguna manera y tiene los apoyos necesarios, el niño lo va a seguir acumulando. A medida que va acumulando desfase curricular, se va produciendo una mayor desmotivación hacia los estudios. Va pasando de curso y el nivel de desmotivación se incrementa. Por eso es tan importante que haya una detección temprana, que haya una incorporación al sistema educativo lo más temprano posible. Y desde luego, cuando hablamos de esa medida que comentabais vosotros, que además la demandáis y además nosotros la estamos impulsando, que es la extensión de la educación infantil 0-3 años, con un compromiso clarísimo de llegar a las zonas más desfavorecidas, y aquí hay un componente social clarísimo en la que evidentemente es más que necesario para el alumnado gitano la incorporación al 0-3, cuanto antes mejor. Pero desde luego yo voy a llamar la atención sobre un tema, y es que la incorporación a la educación temprana 0-3 tiene que ser en un ambiente también de heterogeneidad. No podemos permitir, y yo creo que esto es un compromiso que tenemos que manifestar todos claramente, que la segregación se empiece desde las edades tempranas, y lamentablemente la segregación puede empezar desde las edades tan tempranas como desde la educación infantil del primer ciclo, ¿no? Por tanto, aquí hay que ser muy claros, hay que tener un compromiso muy serio de evitar ese tipo de segregación desde las edades tempranas y promover unos mayores niveles de inclusión
de equidad y, desde luego, de escolarización y de agrupamientos más heterogéneos de los que hay actualmente. El apoyo de las familias, y ya con esto finalizo, es clave, porque hasta, mirad, tenemos ahora tan reciente el informe PISA que ha salido publicado la semana pasada. Todas las ediciones del informe PISA dicen siempre lo mismo. A mayor esfuerzo y apoyo por parte de las familias, más probabilidades de éxito escolar para los alumnos. Y esto se traduce en todos los ambientes sociales, en todos los contextos sociales y, por supuesto, no se escapa de ahí el alumnado gitano. El apoyo de las familias, ese cambio de mentalidad de que hay que valorar la educación, que hay que tener recursos también en casa, porque todos somos conscientes de que todas las familias no han avanzado al mismo tiempo. A mí me ha encantado escuchar vuestros testimonios porque los dos habéis valorado, ¿no?, el esfuerzo de vuestras madres apoyándoos ahí cuando llegabais del cole, animándoos a seguir estudiando. Pero yo también, como profesora, recuerdo la experiencia de pedir a mis alumnos también gitanos, que trajesen el material escolar a clase. Muchos de ellos se olvidaban, los padres no estaban encima de esa, pues persistente, ¿no?, recordatorio de decirles a diario, oye, que hay que llevar los libros, ¿no? Claro, así no se puede avanzar, porque al final la propia segregación se produce precisamente porque los padres no han impulsado algo tan básico como es que llevan el material escolar al centro y puedan trabajar con sus propios compañeros o compañeras, ¿no? Entonces yo creo que aquí también tenemos que dar pasos, ¿no? Tenemos que seguir convenciendo, ¿no?, a las familias, a los padres del valor de la educación, de que se centren y que vean que es el futuro de sus hijos y sus hijas, que os empeñan en ello y ponen también toda la carne en el asador por pensar que el futuro no pasa por seguir vendiendo en el mercadillo, por muy futuro que pueda ser para muchísimas familias, sino que el futuro es mucho más amplio, hay muchas más posibilidades y que, desde luego, el futuro está asociado a una buena educación, a una formación y tienen muchas más opciones, como vosotros dos acabáis de demostrar. Vamos, que hay que daros la enhorabuena. Yo, aparte de, habéis contado vuestro testimonio. Yo os digo que he tenido más de 25 años de experiencia en las aulas y solo he tenido un alumno que haya visto titular en secundaria obligatoria, en un centro en el que no era precisamente un centro segregador en absoluto, sino que había 3, 4 alumnos en todas las clases y, lamentablemente, pues yo solo he encontrado la experiencia de tener un alumno que titulase. Así que mi más sincera enhorabuena, y creo que tenéis que ser un ejemplo, y esa es una de las medidas también que hay que impulsar, Sara, de que vosotros no prediquéis simplemente aquí, sino que vayáis junto con otros alumnos gitanos, que vayáis predicando también que esto es posible, que podéis estudiar, que podéis titular y que hay un futuro cuando se es trabajador, cuando se está en las aulas y cuando uno tiene la intención, el interés, el apoyo, ¿no?, por sacarlo adelante, porque desde luego va a encontrar a profesores, posiblemente a los equipos docentes y, por supuesto, pues a la sociedad que queremos que avancéis con nosotros al mismo ritmo. Muchísimas gracias. Gracias, Mariluz. Sí, Marije, portavoz de H. Bildu, Marije Fullaondo, pues es tu turno. Me da rabia decir esto, porque claro, estamos todos tan impresionados con el estudio que son muchas cosas las que hay que debatir, pero creo que si no acortamos tiempos nos van a echar. A mí la primera. Gracias, Marije. Gracias a vosotros por haber traído el estudio, por la presentación, que ha sido maravillosa, la verdad. Es así. Los tristes son los datos, son mucho más que tristes, son duros, son demoledores. Creo que se ha dicho. Voy a ser muy breve. Yo soy nueva en esta casa, pero no soy nueva en educación. Llevo muchos años trabajando en educación desde todas las etapas, desde infantil hasta universidad. Y es cierto que en la universidad he tenido, iba a decir muy pocos, creo que una alumna gitana en todos mis años de recorrido profesional. Y sí he tenido en educación infantil y en educación primaria. Luego no seguí su recorrido personal, espero que hayan llegado a hacer todo lo que hayan querido hacer, pero no lo sé. Pero sí os digo que en la universidad solamente tuve una alumna gitana que terminó la carrera de magisterio, por cierto. Y bueno, estamos hablando, hablamos que tenemos una ley, la LOMLOE, que habla de inclusión, que habla de segregación, pero lo que pasa es que las leyes muchas veces recogen cosas muy bonitas, pero que luego no se desarrollan, no se aplican dónde y cómo se deben aplicar. Porque
es verdad. Yo creo que no hay una educación, antes lo ha dicho Isidro, creo que ha sido Isidro el que ha dicho que no tiene nada que ver el derecho a la escolarización con el derecho a la educación. Y me parece muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? La educación, si no es intercultural y si no es inclusiva, no hace más que segregar. No hace más que segregar. Entonces, para que esa educación sea inclusiva, sea intercultural, lo que se necesita son medios. Para empezar, medios. Medios formativos para el profesorado, medios de todo tipo para los centros, para ayudar a los que en este momento son centros segregadores o son centros segregados, para que eso se pueda ir superando, aunque algunos haya que cerrarlos, como antes ha dicho Isidro, pero seguramente porque ha habido prácticas, y tú has puesto el ejemplo de Cataluña, la Generalitat, que ha habido prácticas muy positivas que han dado un salto enorme en muchísimos centros, superando esa segregación escolar, ¿no? Y eso por un lado, medios a los centros, formación a los profesores y sobre todo apoyo a los apoyadores. Es decir, vosotros habéis hablado de vuestras familias, de vuestras madres en concreto, y me imagino que todo el círculo que os ha rodeado, ¿no? En este caso la fundación o más gente, pero seguro que vuestros padres, muchas familias gitanas lo que necesitan es también apoyo para poderos apoyar. Y eso me parece que es importantísimo, importantísimo. Y con esto acabo dándoos otra vez las gracias y desde luego tenéis todo nuestro apoyo y haremos todo lo posible y lo imposible para llevar adelante todas estas cosas bonitas que tenemos en la cabeza, pero que a veces se nos quedan en los cajones. Y quería decir una cosa más, que me ha venido a la cabeza. Vosotros habéis hecho una especie de evaluación del sistema educativo dentro de la etnia gitana. Sí. Y tú antes has comentado que igual que hablamos de cómo es, me sale en euskera. Perspectiva sí, de género. De perspectiva de género, tenemos que tener muchísimas perspectivas, entre ellas la étnica. Sí. Y para esto también necesitamos evaluar el sistema educativo, pero muy a cada poco tiempo. Sabemos que los avances en la educación no se hacen de un día para otro, sabemos que necesitan tiempo. 10 años me parece pues una medida, no sé si es la mejor o pueden ser menos o tienen que ser más, pero que el sistema educativo tiene que ser evaluado y cuando las cosas no van bien, como habéis demostrado aquí, que en 10 años no es que no hayamos avanzado, es que o nos hemos estancado o hemos empeorado. Coño, poner medidas. Hay que poner medidas y vosotros habéis dado unas cuantas que son posibles, se están llevando a cabo, sin más. Muchísimas gracias, Marisa. Cerramos con Francisco Amaya, que es subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, nada más y nada menos. Muchas gracias, Francisco. Se escucha bien, ¿no? Muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena. Bueno, sin perder de vista el principio de realidad, me corresponde como Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte mostrar que hay un faro y que ese faro nos muestra una dirección. Miren, permítanme que les diga que mis últimos años he sido secretario general de Educación en Extremadura y les voy a poner el ejemplo de la ciudad de Mérida. Mérida tiene 12 colegios públicos, 3 de ellos segregados. Y en 2022 tuvimos que tomar una decisión que fue correcta, pero que dejó una sensación agridulce, porque nos habíamos dado cuenta de que todas las medidas implementadas habían fracasado. Tuvimos que tomar la decisión en 2022 de cerrar un colegio que había pasado de 250 alumnos a 38 alumnos. 38 alumnos, todos con un nivel socioeconómico vulnerable, con gitanos, y donde en tercero de primaria más de la mitad de los alumnos había repetido curso. Fue una decisión en la que tuvimos presiones de los sindicatos, presiones de parte de la ciudadanía de Mérida, pero nos dimos cuenta de que era una decisión correcta porque ya no se garantizaba la igualdad de oportunidades. Nos preguntaban en los medios de comunicación qué va a pasar con los otros centros educativos que están segregados. Y les respondía, estamos implementando medidas precisamente para evitar lo que ha ocurrido con el Juan 23. Y ese es el faro al que me refiero. Desde 2018
se ha multiplicado en un 60% la inversión en becas. Hemos pasado de 1.500 millones de euros a 2.500 millones de euros. Desde 2018 se han invertido en programas de cooperación territorial 8.000 millones de euros que tienen como premisa básica la equidad. Y desde 2021, la Ley 3/2020 nos permite tener un marco normativo que nos ha de llevar a tomar decisiones. Lo ha dicho Mariluz, lo ha dicho Sara, lo ha dicho la compañera de Bildu. Es la primera vez que se cita, hasta en 6 ocasiones, la segregación en la LOE. Ya tenemos 2 ejemplos normativos de escolarización que permiten tomar decisiones correctoras para evitar la segregación. Tenemos 2 decretos de escolarización en Cataluña y en el País Vasco que permiten que, aunque la libertad de elección de las familias, como dice Isidro, pueda ser contemplada con más de un 30% en la escolarización final, se puedan introducir medidas correctoras que eviten la segregación. Por tanto, Sara, Isidro, estamos en el camino, es el faro. Además de eso, vuestro estudio lo dice, creo que en la página 37, el 26% de los alumnos gitanos recibe programas, es beneficiario de los programas de refuerzo y éxito educativo, concretamente del PROA+. Y el nivel de satisfacción de los alumnos que reciben estos programas, el nivel de satisfacción de estos niños es del 86%. ¿Qué pasó con los otros centros educativos de Mérida? Y por favor, tómense Mérida como ejemplo, pero puede ocurrir en cualquier ciudad. En la Consejería de Educación y Empleo decidimos implantar aulas de 1 año y de 2 años gratuitas, utilizando el programa de cooperación territorial de la ampliación de la gratuidad universal de las plazas de educación infantil, y se comenzó a revertir la situación de la escolarización. Hoy en día, 2 de estos 3 centros educativos tienen más escolarización que antes de implementar el primer ciclo de educación infantil, con plazas de alta calidad gratuitas, fundamentalmente para familias vulnerables, dentro de las que se encuentran las familias gitanas. ¿Qué más hicimos en estos centros? Implementamos las unidades de acompañamiento y de orientación, perteneciente al componente, el 21, del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia. ¿Qué hacen estas unidades de acompañamiento y de orientación? Los PTSCs y los orientadores, que no tienen clases con los alumnos, se dedicaban a hablar con las familias y a adoptar medidas en este acompañamiento, en esta afirmación que ha dicho la compañera, para garantizar la escolarización. Por tanto, que ya es hora de ir cerrando, y yo estoy a punto de perder el tren, pero no pasaría nada. Creo que estamos en el camino correcto, Sara, Isidro. Tenéis la mano tendida del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, a través de los órganos consultivos y a través de nosotros, que estamos trabajando codo con vosotros en el grupo de educación. Tenemos el marco normativo, tenemos la inversión y, sobre todo, tenemos clara la dirección en la que tenemos que ir. Hablar de inclusión es también ponerle nombre y apellido a la segregación escolar. No solamente tenemos que hablar de barreras, sino que tenemos que hablar de cuáles son los problemas de la segregación. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Francisco, por tus palabras. Terminamos ya. Simplemente voy a dar una relación de términos que creo que son los que me he quedado y los periodistas tendemos a compactar en titulares. Inclusividad, perspectiva, equidad, igualdad, educación a educadores, motivación a familiares, recursos económicos, recursos humanos, seguimiento y vigilancia del sistema, derechos humanos, cumplimiento de la Constitución española. Muchísimas gracias, Sara, Isidro, Begoña Gómez, gracias por tu presencia, portavoces, gracias a todos y a todas y, sobre todo, gracias a estos 2 fenómenos, fenómena y fenómeno, que tengo a mi derecha. Muchísimas gracias por esta actividad. Gracias.